Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de matemática de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre problemas de razones trigonométricas. Sin más vuelta, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las razones trigonométricas y luego de eso vamos a ir directamente a los ejercicios. Primero, recordemos. Las razones trigonométricas que vamos a trabajar hoy día son básicamente tres. Vamos a utilizar una cuarta, pero que va a ser la inversa justamente de una de estas. Y debemos recordar que cuando hablo de razones trigonométricas, es la razón justamente entre dos lados. Es decir, la comparación o la división, como le quieras llamar tú, de dos lados de un triángulo rectángulo. Primero que todo, seno del ángulo, por ejemplo. Seno del ángulo, lo estoy haciendo respecto a ese ángulo que está ahí, sería cateto opuesto. ¿Ya? El cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo que estoy haciendo en la razón trigonométrica. Por lo tanto, me queda C sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa justamente es el lado más largo de un triángulo rectángulo o, como también se le dice, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, la razón seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. La razón coseno es el cateto adyacente. Adyacente es el que está justito al lado del ángulo que estamos estudiando y que no es la hipotenusa. Entonces, es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente vendría siendo una razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el que está opuesto, el adyacente el que está al lado, justamente, y el otro es la hipotenusa. Teniendo claro estos conceptos justamente, vamos a pasar a lo que son los ejercicios de aplicación de las razones trigonométricas. Tenemos tres ejercicios que vamos a resolver. Te voy a ir adelantando si lo encuentran muy fácil. El último, eso sí, es un poquito más complicado que los primeros dos. Entonces, veamos. Dice, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 1.200 pesos. Es decir, ¿qué tenemos acá? Vamos a dibujar una especie de poste. Vamos a suponer que tenemos un poste acá. Vamos a dibujarlo más derecho, eso sí. Ahí sí. Supongamos que este es nuestro poste. Y nos están diciendo de que se va a sujetar ese poste de tal manera. El poste, primero que todo, mide 20 metros. Pongámosle acá, esto son 20 metros. ¿Ya? Y nos están diciendo de que se va a sujetar con un cable de tal manera que el cable con el suelo, ¿ya? El cable con el suelo, vamos a hacer una línea apuntada acá. Bien feo mis dibujos, pero la idea es que se entienda y es súper importante siempre diagramar las cosas. Me están diciendo de que va a formar un ángulo de 30 grados. ¿Y qué me están dando? Me están dando justamente el cateto opuesto, es decir, la altura del poste. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuánto es el valor de ese cable? Ojo, el cable es el que voy a destacar en amarillo ahora. Ese es el cable, ¿ya? Yo necesito saber cuánto mide eso. Vamos a llamar a esto, no sé, llamémoslo X. Ustedes son bastante buenos para ponerle siempre X a todo. Eso es culpa de sus profesores que siempre le llaman a X a la incógnita. ¿Ya? Entonces, yo necesito saber justamente cuánto mide X. X vendría siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo que se está formando acá. Entonces, tengo, por un lado, el cateto opuesto, necesito encontrar la hipotenusa. Bueno, tengo una razón trigonométrica justamente que me combina esas cosas. Yo tengo que seno del ángulo vendría siendo el cateto opuesto, ¿ya? Que vendrían siendo los 20 metros, ¿cierto? Sobre la hipotenusa que es mi X. ¿Ya? Aquí lo tengo. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estoy ocupando la razón seno. Reemplacemos el valor del ángulo, eso sí, porque yo sí conozco el ángulo y son 30 grados. Entonces me queda 30 grados sobre 20 metros partido en X. Y es acá donde los estudiantes de repente se confunden. Y tú tienes que saber que esto es una razón trigonométrica, es una ecuación, si te das cuenta, está unido con el símbolo igual al medio. Por lo tanto, perfectamente yo lo puedo trabajar como una ecuación. Pero primero lo que vamos a hacer es encontrar el valor del seno de 30 y para eso yo voy a ocupar la calculadora científica. Y seno de 30, bueno, también me imagino que tu profesor a lo mejor te enseña una tabla, pero esto es un medio, o también lo podemos escribir de inmediato como número decimal. Eso es 0,5, ¿ya? Esto yo lo hago en la calculadora, que te voy a proyectar de inmediato en pantalla. Ahí sí, ahí está. Yo lo que hice en la calculadora fue escribir seno de 30 y me dio un medio, que eso efectivamente es igual a 0,5, ¿ya? Ahí lo puedes ver en la calculadora. Entonces, yo sé que esto es 0,5, es igual a 20 metros sobre X, de esa manera. Entonces, el X pasa multiplicando para allá y me queda X por 0,5 es igual a 20 metros. El 0,5, como ustedes dicen, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda X es igual a 20 metros sobre 0,5. Por lo tanto, X va a ser igual a 40. 20 dividido en 0,5 son 40. Es decir, el cable tiene que tener un largo de 40 metros. Pero espérate, a mí no me están preguntando cuánto debe ser el largo del cable, pero sí es un dato necesario. ¿Por qué? Porque me están preguntando, que me están pidiendo calcular el precio del cable. Ok, entonces como yo ya conozco cuánto cable voy a necesitar 40 metros,
Yo sé que si multiplico los 40 metros por el valor de cada metro, que son 1200, voy a obtener como resultado justamente lo que vendría siendo el valor. Entonces voy a decir 40 por 1200, esto lo voy a hacer en la calculadora, y me da 48.000, aunque era súper simple la multiplicación. Ya, 48.000, vamos a escribir bien este número. Ok, 48.000. Ese es el valor del cable que voy a utilizar para justamente ponerlo desde la base hasta la parte superior del poste. 48.000 pesos. ¿Listo? Simple. Vamos al siguiente ejercicio de aplicaciones de razones trigonométricas. Dice lo siguiente: calcular la altura de un árbol sabiendo que si nos situamos 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 30 grados. 30 grados nuevamente. Veamos. Entonces, calcular la altura de un árbol. Me piden calcular la altura de un árbol. Es decir, ahora yo quiero averiguar justamente el cateto opuesto. Eso es lo que necesito saber. Si yo me paro justamente por acá, me están diciendo que si me paro a 8 metros desde la base del árbol, 8 metros, voy a ver la copa del árbol justamente con una apertura de 30 grados. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo el cateto adyacente, necesito encontrar justamente lo que es el cateto opuesto. Eso es lo que me están preguntando. H, me están preguntando la altura, calcular la altura del árbol, es decir, esa H de ahí es lo que yo necesito saber. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente y tengo el ángulo de apertura. Tengo una razón trigonométrica que vendría siendo la razón tangente. Yo sé que tangente del ángulo vendría siendo el cateto opuesto, que en este caso es H, sobre el cateto adyacente, que vendrían siendo los 8 metros. Yo conozco cuánto es la tangente, o sea, conozco el ángulo. Tangente de 30 es igual a H sobre 8 metros. Entonces voy a activar la calculadora acá para que tú puedas visualizar el cálculo. Y lo que voy a hacer es básicamente decir, ok, tangente, ahí tengo la tangente de 30 grados, cierro paréntesis, y me va a dar el resultado, la tangente 30, que es raíz de 3 sobre 3. Voy a apretar este botón para obtener un número decimal, lo voy a truncar al tercer decimal. Esto es 0, voy a escribirlo 0,577. Es un número adimensional, es decir, no tiene unidad de medida, sobre 8 metros. Acá voy a aplicar, para no estar pasando para allá y para acá todo el rato, voy a aplicar una cosa que se llama regla del columpio, en donde el denominador pasa acá arriba y esto queda como denominador. Entonces me queda, no, pues no voy a aplicar la regla del columpio, falso, falso, falso. Quiero encontrar H. Ya, entonces el 8 metros que está dividiendo va a pasar multiplicando y me queda 0.577 por 8 metros. Me había confundido. Entonces 0.577 por 8 metros, vamos a ponerle ahí por 8 metros y me da eso que está ahí, llevémoslo y me da 4,618. 4,618 metros aproximadamente. Ojo, aproximadamente porque estoy truncando decimales por lo que tú te diste cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la altura del árbol? Bueno, son aproximadamente 4,618 metros de altura. ¿Sí? Ok. Vamos con el tercer y último ejercicio de aplicaciones de las razones trigonométricas. Y dice así: del siguiente triángulo rectángulo se conocen dos de sus catetos. Uno mide 4 y el otro mide 3 metros. Efectivamente, ahí tenemos. Vamos a agrandar un poquitito más la imagen. Tenemos que esto mide 4 y esto mide 3 metros. Calcular la hipotenusa H y los ángulos alfa y beta. Ok. En este caso, para calcular justamente la hipotenusa H, usaremos justamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que esto es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es un trío pitagórico, de hecho, ¿ya? 4 al cuadrado es 16 más 9. Esto me queda 16 más 9 es 25. Estoy dejando las unidades de medida afuera, total sé que esto va a estar en metros. Entonces me queda de que H es igual a la raíz de 25. ¿Por qué estoy sacando la raíz? Porque esto está al cuadrado. Y la raíz de 25 justamente es 5. Entonces H es 5 metros y con eso ya calculamos justamente la hipotenusa, que era justamente lo primero que me preguntaban acá. Y ahora me están pidiendo los ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Para calcular el ángulo voy a ocupar justamente una razón inversa. En vez de ocupar tangente, vamos a ocupar tangente a la menos 1 de lo que vendría siendo la relación. Yo sé, mejor voy a retroceder un poco, yo sé que tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya le puse CO de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si yo aplico la razón inversa sobre este valor, es decir, si yo calculo tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente, voy a obtener como resultado el ángulo.
Eso es lo que voy a obtener como resultado, ¿ya? Por lo tanto, voy a ocupar dependiendo del ángulo en todo caso, ¿ya? Porque si yo quiero encontrar alfa, como lo escribí acá, bueno, el cateto opuesto de alfa es 3. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es 4. Por lo tanto, en el caso de alfa, vamos a poner acá, en el caso de alfa, tangente, me va a quedar tangente a la menos 1 de quién, del cateto opuesto, que es 3 metros, voy a poner 3 simplemente porque el metro se va a eliminar, sobre el cateto adyacente que es 4, ¿ya? Me va a quedar, esto es igual a tangente a la menos 1 de, veamos cuánto es 3 sobre 4, voy a habilitar nuevamente la calculadora para que veas el proceso, ¿ya? 3 sobre 4, yo sé que es una adición simple, pero la voy a hacer para que tú la veas, y esto me da 0,75. Entonces esto tangente a la menos 1 de 0,75, ¿ya? De 0,75. Ok, se me perdió la calculadora. Entonces mira, fíjate lo que voy a hacer ahora bien. Aprieto el botón Shift, en tu calculadora está ese botón, aprieto tan, que me aparece ahí justamente el arco tangente, tangente a la menos 1, y escribo el 0,75. Y eso me da como resultado 36,86. Entonces esto es igual a 36, ¿cuánto era? 36,86 grados, que se vendría siendo el ángulo justamente alfa. Entonces ahora si quiero calcular el ángulo beta, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el ángulo y los lados que corresponden. Ok, hagámoslo. Entonces veamos, déjenme minimizar esto. Creo que se me fue decirle, pero bueno, cuando uno es tangente a la menos 1 es exactamente lo mismo que lo que me salía acá, que vendría siendo la arco tangente. Es exactamente lo mismo. Ya tangente a la menos 1 o arco tangente es lo mismo. Entonces, si ahora quiero calcular el ángulo beta, bueno, también voy a ocupar el tangente a la menos 1 y yo le pongo tangente a la menos 1 porque generalmente las calculadoras que ustedes tienen aparece como tangente a la menos 1 y no como arco tangente. ¿De quién? En el caso de beta, si yo me voy a beta, el cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3. Entonces me queda exactamente inverso. Entonces vamos a hacer el cálculo justamente de 4 sobre 3. 4 sobre 3, eso me da, ahí apretamos el botón, me da 1,3 periódico. 1,3 periódico, pero vamos a escribirlo nuevamente. Tangente a la menos 1 de 1,3 periódico. Ok, entonces yo ahora en la calculadora, como bien te lo había dicho, voy a decir Shift, tangente a la menos 1 de 1, y voy a ponerle muchos 3 ahí para que sea lo más exacto posible. Ponemos igual y es 53,13. 53,13. 53,13. Y ese vendría siendo el ángulo beta. ¿Ya? Y de esa manera encontramos justamente la hipotenusa y los ángulos alfa y beta. ¿Ya? Dejamos la clase de hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.